Hola, soy el profesor Alan y estás en el taller del bebedor. Este es un espacio donde platicamos de diferentes temas relacionados con las bebidas alcohólicas. Y el día de hoy, por ser Día del Hombre, decidimos tener un programa especial para destacar a aquellos hombres que hicieron cosas realmente importantes para el mundo de las bebidas alcohólicas. Eh, y bueno, conviene destacar que pues no es que estemos tratando de menospreciar la labor de las mujeres, que sabemos que las bebidas alcohólicas han sido históricamente muy importantes. De hecho, si pensamos, por ejemplo, en la cerveza, pues la cerveza en el mundo antiguo, pues básicamente eran las mujeres las que se encargaban de realizarla, ¿no? Ahí en Egipto, en Mesopotamia, eran mujeres las que lo hacían. Entonces, en este canal, pues nunca vamos a tratar de menospreciar la labor de ellas. Sin embargo, hoy, por la celebración del Día del Hombre, pues bueno, lo enfocaremos exclusivamente a aquellos enólogos importantes. Y bueno, habiendo aclarado este asunto, pues entonces platicaremos del famoso padre de la enología, es decir, Luis Pasteur. Luis Pasteur nace en el año de 1822 y muere en 1895. ¿Por qué es reconocido él? Bueno, sabemos que es uno de estos personajes, digamos que sí hicieron como una época que desde el punto de vista científico sí pesó mucho, tanto para la ciencia en sí como para la medicina. Eh, Vaya, empezamos por lo más conocido de él, la pasteurización. Es ese proceso mediante el cual se puede, digamos, eliminar algunos microorganismos de los alimentos, ¿no? De hecho, por ejemplo, si pensamos en la leche que tomamos, pues prácticamente el 90 y tantos por ciento de la leche que tomamos en el mundo es pasteurizada, ¿no? De hecho, seguramente la leche que has tomado en toda tu vida, la inmensa mayoría ha sido pasteurizada, ¿no? El proceso de pasteurización es bastante sencillo. Se calienta el alimento hasta una temperatura tal que no daña las características del alimento, pero que mata o inutiliza los microorganismos que hay ahí. Después se le baja la temperatura y se empaqueta, y entonces de esta forma pues ya el alimento pues queda, digamos, libre de la acción de los microorganismos. Principalmente la leche, insisto, es donde se utiliza, pero no exclusivamente. También otro avance importante que hizo Pasteur fue vinculado a la microbiología, la descripción de algunas especies, por ejemplo, los lactobacilos, ¿no? Él cuando empieza a estudiar la leche se da cuenta que hay organismos que parecen bacilos, esos que se encontraban en la tierra, pero en la leche. Entonces, pues él los nombra temporalmente como lactobacilos y después se da cuenta que sí son otra cosa completamente diferente, ¿no? Pero ya los había nombrado. Y actualmente, pues, los lactobacilos sabemos que son muy importantes, generalmente para elaboración de yogures. Entonces, bueno, pues es gracias a Pasteur también. Otra cosa importantísima ahora enfocada a la medicina, pues las vacunas, ¿no? Él fue de los primeros científicos que se esforzaron por producir vacunas. Sabemos que él produjo la vacuna de la rabia, que pues, era uno de los problemas de salud importantes del siglo XIX. Ahora, pues gracias a los trabajos de él, pues ya no se tiene ese problema. Y bueno, por último, el asunto por el cual se le llama el padre de la enología, que es la cuestión de la fermentación. Él es el que formalmente explica paso a paso cómo ocurre la fermentación. Ya antes que él, otros habían dado explicaciones, digamos, parciales. Por ejemplo, Antoine de Lavoisier, él había explicado las generalidades de la fermentación, pero pues había algunos pasos que no había alcanzado completamente a definir. Entonces, en este sentido, pues sí, Pasteur es el que termina, digamos, de arrojar luz en ese sentido y por eso se le da el reconocimiento. Recordar que la fermentación, pues es la manera en la cual las bebidas alcohólicas llegan a tener alcohol. Porque incluso si pensamos, por ejemplo, en los destilados, el destilado, la destilación formalmente se hace sobre la base de un fermentado. Entonces, pues todas las bebidas alcohólicas en realidad dependen de este proceso, ¿no? Entonces, el que lo explica es Pasteur, y por eso se le considera el padre de la enología. Entonces, bueno, eres el primer hombre al que hay que reconocer el día de hoy. El segundo es uno que es un poco menos conocido, que es Jean-Antoine Chaptal. Chaptal nace en 1756 y muere en 1832. ¿Por qué fue importante él? Bueno, más allá de su labor como político, pues él vive, por las fechas que acabamos de dar, en el periodo donde vive Napoleón I.
Y entonces, pues era un momento donde era muy difícil para Francia conseguir algunas cosas, algunos productos que venían, digamos, de otras partes que eran controladas por Inglaterra. Uno de esos productos es el azúcar. El azúcar mayormente venía de América, bueno, iba a Europa a través de América, y entonces pues no permitían los ingleses que les llegara el azúcar. Entonces Chaptal lo que hace es que se da cuenta que se podía obtener azúcar utilizando la remolacha, es decir, el betabel, y hasta la fecha ese proceso de obtención de azúcar a través de la remolacha se sigue usando. Entonces eso fue como de lo más importante que hizo él, digamos, a nivel de aporte para la sociedad, en este caso francesa, pero que bueno, el proceso se sigue usando hasta la actualidad. Pero para la enología, que es lo que nos ocupa aquí en el canal, hizo un proceso que se le llama actualmente la chaptalización, que consiste en agregarle azúcar al vino cuando empieza apenas la fermentación, ¿no? Cuando se tiene el mosto y empieza la fermentación, se le agrega azúcar. ¿Para qué? Para que la fermentación, al tener más combustible, genere más alcohol. Y entonces esto va a tener un efecto bastante interesante en el vino. ¿Por qué? Porque quizá uno lo que quiere es tener un vino que sea más alcohólico. Por el simple gusto de que tenga más alcohol, se puede utilizar este proceso. Pero también hay que recordar que el alcohol sirve para mantener, digamos, a raya algunos microorganismos. Entonces, un vino que tiene más alcohol, una bebida alcohólica que tiene más alcohol, tenderá a tener menos actividad de microorganismos. Y entonces, en ese sentido, la chaptalización se vuelve un asunto importante para la preservación de los vinos. Entonces, por eso es que Chaptal es tan reconocido en el mundo de la enología. A final de cuentas, dio esa estrategia que pues hasta la fecha se usa, ¿no? Bueno, el tercer personaje, el tercer hombre importante para la enología, a lo mejor no suena el nombre, es Pierre Perignon, conocido también como Dom Perignon. Y bueno, él nace en 1638, fallece en 1715, era un sacerdote que trabajaba en una abadía y él se encargaba justamente del vino ahí en la abadía. Pero, bueno, ¿por qué lo reconocemos tanto? Bueno, no es porque haya inventado el champán ya se conocía en tiempos de Perignon, sin embargo, él sí hizo algunos aportes bien interesantes a la enología. Por ejemplo, mejoró las técnicas de vinificación. El efecto más directo de eso, de los aportes de él, lo vemos cuando abrimos una botella en la actualidad. La mayoría de ellas tienen corcho. Bueno, el primero que empezó a usar corcho fue él, ¿no? En el tiempo donde vivía Periñón, era común que las botellas se taparan con arcilla, con cuero, con madera inclusive, con cera también. Pero él se da cuenta que con el corcho se permite que el vino siga evolucionando, ¿no? Y entonces esto le da un nivel de calidad diferente al vino. Entonces, bueno, esto es gracias a Periñón. Otro asunto también interesante es la cuestión de la mezcla de uvas. En tiempos de él era común que todos los vinos se hicieran nada más con las uvas de la región donde se estaba elaborando el vino, ¿no? O sea, yo tengo mi viñedo y todo el vino que hago lo voy a hacer nada más con las uvas de mi viñedo. Pero esto, aunque uno mezclara uvas diferentes, en realidad le agregaba muy poca complejidad al vino. ¿Por qué? Porque en esencia se estaba tomando uvas del mismo terroir. Entonces, esas propiedades que le da el suelo, esas propiedades específicas, particulares, que le da cada tipo de suelo a la uva, pues en esencia no se le estaba aportando nada nuevo. Pero eh, Perignon lo que empieza a hacer es que empieza a hacer mezclas con uvas de diferentes viñedos. Y entonces esto obviamente dispara la complejidad del vino, ¿no? En términos de aromas, en términos de sabores. Entonces se vuelve muy interesante aquí el tipo de vinos que se podían hacer ahora y que hasta la fecha se sigue usando esa lógica. También él fue una persona muy importante en términos de promover el control de calidad en todo el proceso del vino, porque
En tiempos de él era común que de repente se le diera mucha atención al proceso de fermentación, pero a todo lo demás no. Y él se da cuenta que no, que era importante desde el cómo se procesa la uva, cómo se vinifica y hasta cómo se embotella. Entonces, esto sí lleva a un nivel diferente el, el vino, ¿no? De ahí es que el champán de repente se reconoce como un vino con mucha calidad. Claro, porque él empieza a hacer justamente este tipo de ajustes en ese tipo de vino. Bueno, pues estos fueron los tres personajes que decidimos, digamos, homenajear el día de hoy como Día del Hombre para destacar como los tres grandes hombres en la enología. Claro, es obviamente mi percepción de las cosas, es mi propuesta. Obviamente habrá algunos enólogos que le gusten a alguien más, pero bueno, nosotros proponemos estos tres para conmemorarlos el día de hoy. Recuerda, si te gustó el video hay que darle like, comenta ahí en el cajoncito de abajo de comentarios si te interesa saber algún tema particular, si te interesa que platiquemos de algo particular, si te quedó alguna pregunta, algún comentario, pues ahí lo puedes hacer. Comparte si crees que esta información le puede resultar de interés o de utilidad a alguien, y por supuesto si no lo has hecho, pues suscríbete al canal y recuerda, bebe con moderación para que puedas seguir bebiendo.